Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flamados. Y que os traigo una nueva guía, esta vez del raid Asgobas. Vale, para comenzar, que este raid diría yo que es de los mejores que podéis hacer en cuanto a ganancias y demás, porque la SP se utiliza muchísimo, para la cual dan gemas aquí. Y bueno, es un raid que se compone en 3 mapas, ¿vale? Así para empezar primero, estaríamos en este primer mapa que tiene 11 palancas, que normalmente la suele hacer un espía, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado porque si hacen mal la palanca, hay varias que son erróneas. Aquí os dejo un mapita, gracias a Serumi por dejármelo, en el que se pueden ver las palancas que son las correctas, y si coges la incorrecta van a aparecer unos rayos que prácticamente te quitan la mitad de la vida y no te permiten atacar y caen muy rápido. O sea, es muy fácil deletear a la gente con esos rayos, así que hay que tener mucho cuidado de hacerlo bien. Vale, aparte de eso, pues bueno, si haces el raid de Asgobas normal, pues lo más común es que todo el equipo vaya de agua. Aunque sin embargo en los raids hardcore, como es en este caso por ejemplo, puedes ver a mucha gente con el blaster y otras SPs así de área, que aunque sean de fuego van bien, porque cuesta mucho más limpiar todos los mapas que luego matar al boss. Así que no es raro ver tampoco con otras SP. Yo, como en este caso estoy haciendo una guía aprovechando el raid de Asgobas de hardcore, pues lo comento también. Y bueno, finalmente aquí en el primer mapa ya habéis visto que primero se hace una puesta en común al principio, donde indica la línea amarilla, ¿vale? En la foto, que ahí se consiste en matar todos los grifos que hay y aparece el Valegir. Y una vez que aparece, pues ya lo suyo es llevarlo hasta este segundo punto, que está al final de todos los mini Alzanor, trayendo todos los mini Alzanor para juntar todos los mini bosses. Y en un determinado momento también, al matar a los mini bosses, aparece el Alzanor grande, que bueno, que también habrá que matarlo junto con el Valegir grande. Al final es bastante sencillo, la idea es agrupar los mini bosses en 2 puntos distintos y matarlos. Y con eso ya pasamos al segundo mapa. Aquí ya empieza a cobrar importancia la figura de los líderes, ¿vale? Que como veréis hay 3 personas dentro de todo el equipo que llevan burbujas de diálogo. En este caso yo lo llevaba porque me tocó en la tarea, por así decirlo, en la tarea del raid. Y consiste en que se tienen que dividir en el grupo de los 15 miembros en 3 grupos, ¿vale? De 5 personas cada uno. Y cada grupito va a tener un camino, ¿vale? En este caso a mí me tocaría el camino de las líneas rojas que se puede apreciar en la imagen, ¿vale? Que es el de la parte baja. Al final la idea es un poco parecida al primer mapa, consiste en reunir todos los minibosses y matarlos en puntos comunes, pero como este mapa es muy grande, pues se hace de esta forma para dividirlo bien y que no se quede nada por cubrir. Entonces, mientras nosotros estamos aquí abajo en la planta baja matando todos estos monstruos, ya que uno va por la derecha y otro va por la izquierda y luego nos juntamos en este punto, otros van por el camino azul, que van recolectando ahí los mobs que haya, y ahí hay 2 opciones: incluso puedes matarlo en un punto común en la línea azul, o unirte con los de amarillo, que son los de la última planta, que llegan hasta la sala de arriba del todo, que es donde aparece el portal. Ya depende de cada familia, cómo lo quiera hacer y demás, pero bueno, por norma general son estos 3 caminos distintos, ¿vale? Y cada uno por la izquierda y por la derecha. Ahí ya se va asignando, el líder va asignando por dónde tiene que ir cada uno, y eso se prepara antes del raid. Y lo importante también es que hay 3 palancas aleatorias, no son como las del mapa anterior, que son fijas. Y aquí además, si coges una que no es, no pasa nada. Pero bueno, tienes que cubrir todo el mapa para asegurarte que le das a todas las palancas y no se queda ninguna por hacer.
Y ya por último pasamos a la sala de boss, donde ya aquí sí que sí, la figura del líder cobra especial importancia. Lo primero que tenemos que saber es que dentro del boss, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esos rayos que acababan de salir, porque bueno, son como los del primer mapa, te deletean muy fácilmente y te impiden atacar. Y luego además los mobs que van apareciendo a lo largo del mapa meten un debuffo que te pueden dejar a 1 de vida, porque te quitan daño en función del daño que hagas, entonces te puede dejar ahí tiritando, así que hay que tener cuidado, sobre todo en los hardcore, que te matan en nada y solo tienes 2 vidas. Y aquí viene la parte importante, los pilares, ¿vale? Una vez que se matan los pilares tienes que ir corriendo a la zona de color que te aparezca, ¿vale? Como en este caso me apareció la azul. Un tip es que en el chat te lo indica, así que si no lo ves claro y demás, pues lo primero que puedes mirar es el chat, que ahí te va a decir el color al que tienes que ir y aparecen las esquinas del mapa. Así que vas corriendo para allá porque además tienes un tiempo limitado y si no llegas a la zona de color en el momento que aterriza el dragón, pues te deletean. Y la zona de los pilares se van apareciendo cada vez que se le quita una barra de vida, ¿vale? Al boss. Y ahí se juntan todos los del líder, es decir, las 5 personas tienen que ir a pegar al pilar. Es un pilar que tiene daño, tiene una vida fija y se le quita daño porcentual con cada golpe. O sea, no se suma por más daño que tengas tú. Entonces es importante pegar todas las personas y pegar además con todas las pets, porque también hacen daño. Y hay que matar por lo menos 3 pilares a tiempo, porque si aterriza el dragón antes de que se mueran los 3 pilares, pues no aparecen las zonas de color. Y por tanto, pues palma todo el equipo, o sea, se pierde el rey directamente. Así que diría que es lo más importante, hacer bien los pilares, guardar ahí los ataques rápidos, por ejemplo, la recarga y todo esto del espía y todos los ataques rápidos, por ejemplo, si hubiese un vidente o lo que fuera, guardarlo para eso, asegurarse que se destruyen los pilares y ya una vez destruidos va a la zona de color. Y ya está, por lo demás el boss en sí no tiene mucha más complicación, es un boss que suele estar bastante quieto, se mueve, pero que no es un problema. Ya lo que queda luego es organizarse bien y que no te debuffen, que no te den los rayos y hacer bien los pilares. Así que nada, os recomiendo mucho este raid porque la verdad que esa SP se utiliza muchísimo, los que dan las gemas de este raid. Y bueno, si podéis hacerlo a doble, pues mejor. Y los HD también están muy bien. Así que nada, espero que os sirva. Nos vemos, chavales.